segundo día de nuestra conferencia por la liberación nativa. Tuvimos 2 paneles el día de ayer y están disponibles en YouTube y me parece que vamos a estarlos convirtiendo también en podcasts. Entonces, si no tuviste la oportunidad de verlos, podrás acceder a ellos. Primeramente, hoy es el día del panel por la solidaridad internacional. Después de las participaciones, va a haber un momento para preguntas y respuestas donde se puede escribir a través del chat la pregunta o si pueden levantar la mano aquí en su pantalla para poder hacer las preguntas en vivo. También tenemos interpretación disponible. Si ustedes gustan acceder a ella, hay un botón disponible en la parte inferior. Agradecemos a Mayra por su apoyo del día de hoy. Camarada Mayra. Melody está encargada de lo técnico y Matthew está ayudando con la grabación de la interpretación en español. Entonces, vamos a comenzar hablando su lengua nativa. Mi nombre es Jennifer Marley, soy del pueblo San Ildefonso. Estoy muy contenta de moderar esta mañana. He estado con la Nación Roja de Red Nation aproximadamente 6 años y soy una cofundadora del Consejo Feminista de Pueblo. Estoy acompañada por 3 maravillosos panelistas, Samer Arabi, Kayon Bilali y Blanca Esteves. Si quieren, por favor, presentarse ustedes mismos. Gracias por estar aquí. Adelante. Pueden usar cualquier orden para empezar. Yo voy a empezar, si todos están de acuerdo. Hola a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Kion Benali, también soy un miembro de la Nación Roja, de Red Nation, hablando en su lengua nativa. Ese soy yo. Estoy contento de estar aquí. Buenos días. Mi nombre es Blanca Esteves, pronombre es ella. Muy contenta de estar con ustedes esta mañana. Hola, soy Samer Arabi, soy miembro del Centro de Organización y Recursos Árabes. Ahorita estoy en Washington, D.C., la capital, para el evento de la gente en contra de los combustibles fósiles. Gracias a todos. Vamos a comenzar entonces. De nuevo, estas preguntas son opcionales, pero quiero presentárselas a todos. Y la primera es, ¿cómo te comenzaste a involucrarnos? ¿Puedes decir un poco el contexto en el cual estás participando en organizaciones? ¿Qué organizaciones estás? ¿Qué tipo de organización haces? ¿Y dónde te organizas? Voy a empezar con esas, si todos están de acuerdo. De nuevo, mi nombre es Blanca Esteves. Yo estuve en la guerra civil en El Salvador. Mi madre, mi abuela es Pipil Maya de Salvador. ¿Y cómo empecé a organizarme? Bueno, ha sido pasado de generación en generación, honestamente. Y actualmente vivo en el lugar llamado Arkansas, donde viene el Imperio Walton. Yo estoy a 15 minutos de las oficinas centrales de uno de los peores empleadores de la nación, organizándome como una persona de color indígena en un estado del sur, el segundo estado donde se han implementado ciertas políticas. Ha sido muy distinto, pero paga a la larga, tiene sus recompensas. Probablemente nunca verás lo que estás pensando, pero lo haces porque crees en la gente, crees en lo que estás haciendo a lo largo de las generaciones, lo que se te ha dado. Fuimos forzados a desplazarnos, a huir a Estados Unidos durante la guerra civil y no saber cuál ha sido la participación de Estados Unidos en esa guerra civil. Informar no ha sido sencillo y mientras más lo hago, me vuelvo mejor
para poder ser apoyo para otras personas que están empezando apenas a enterarse. Entonces, no necesariamente vas a cosechar lo que siembras, pero sin duda es reconfortante y hay recompensas en ellos. Podemos hacer una diferencia y lo puedes ver cuando empiezas a apoyar a las personas que empiezan a entrarse al movimiento, decirles que no se rindan. Puedes hacer a la gente de alguna manera hacerse sentir bien por lo que están haciendo y decirles que realmente podemos cambiar las cosas y que no tienen que ser como son. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Yo quisiera mencionar brevemente, como cualquier migrante árabe, nunca estás tan lejos de las implicaciones y el trauma del colonialismo norteamericano, estadounidense. Tenía yo 5 años cuando fue la primera invasión a Irak, estaba viviendo en el Líbano. Este constante flujo de violencia y desplazamiento a través del colonialismo estadounidense y sus aliados en el norte de África, pero hice muchas organizaciones como estudiante a nivel licenciatura. Luego me mudé a la área de la Bahía en San Francisco y pude conectarme con muchos estudiantes que estaban en este estado como de ira y de desesperación y empecé a darme cuenta del poder de la acción colectiva y de la manera en que la gente se puede movilizar juntos y hacer cosas maravillosas. Y ahorita estoy trabajando con una organización de base para apoyar procesos de autodeterminación y cosas de ese tipo, pero estoy seguro que más vendrá sobre esos temas adelante en las otras preguntas. De nuevo, soy Kion Benale. Nací y crecí en la nación Diné, en la reservación Navajo. Estudié en la Universidad de Nuevo México. Empecé como un ingeniero mecánico, fui a negocios, regresé a ingeniería, pero nada de eso me llamaba. La última iteración de la Nación Roja estaban haciendo una gira racista sobre la Universidad de Nuevo México y los espacios racistas en el campus. Y realmente me gustó cómo estaban hablando, tenía mucho sentido, no era nada que estaban tratando de ocultarlo, estaban diciéndolo claramente. Y eso me hizo querer aprender más, empezar a hacer más conexiones. Al crecer en un poblado fronterizo como Gallup, New Mexico, también realmente te ayuda a explicar el mundo en el que vivimos como nativos americanos dentro del centro del imperio. Muchas gracias a todos por esas introducciones. Creo que es muy importante para todos que la audiencia comprenda que de dónde estamos hablando, cuáles son nuestros antecedentes, qué tipo de trabajo estamos haciendo y, y cómo es distinto, pero también se entrecruza. Y la siguiente pregunta, espero que puedan ustedes expandir su punto de vista. ¿Qué tan distinto es organizarse fuera de Estados Unidos, con gente fuera de Estados Unidos, a lo que sería comparado con personas aquí dentro de Estados Unidos? Yo puedo empezar con eso. Un poquito de contexto. Yo he estado en una delegación amplia que fuimos a Venezuela como Solidaridad Internacional de la Nación Roja y aprendí muchísimo, en particular porque pienso que cuando estás tratando de organizar dentro de Estados Unidos, me parece que la imaginación de la gente en Estados Unidos para en la frontera. Y cuando sales, estás del otro lado del mundo, estás viendo todas las implicaciones de Estados Unidos fuera del país, no, lo devastador y violento que puede ser Estados Unidos. Y no lo ves dentro de Estados Unidos. Y creo que eso fue lo más importante de lo que vi. Nadie
está confundido sobre lo que está pasando y lo que hace Estados Unidos fuera de Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Como personas nativas, creo que estamos confundidos. No podemos ver lo que es cuando literalmente vives dentro de él. Y eso es lo que pienso, que esa es honestamente la verdad. Hay mucha disparidad en Estados Unidos y contra nosotros, pero no se compara con lo que otros encaran y enfrentan en el mundo. Me gustaría decir, estaba tan nerviosa en la primera pregunta. Gracias por darme la oportunidad. Olvidé que estaba representando aquí. Estoy representando a Machete Mate. Y también soy parte de los socialistas demócratas de Estados Unidos. Nosotros también mandamos una delegación a Venezuela este año y ayudé a coordinarlo porque fue hermoso ver gente que nunca se han ido de Estados Unidos, ir y experimentar por primera vez qué es estar fuera de Estados Unidos y regresar y decir, estos humanos tienen tanta esperanza y están tan contentos de estar en comunidad los unos con los otros. Es algo que Estados Unidos no tiene. Nuestra sociedad ha perdido eso o quizás nunca lo tuvo, honestamente. Gente que ama estar en espacios comunitarios. El trabajo importante que debemos de hacer en Estados Unidos entonces sería llevar la atención al complejo militar. Está aquí en nuestro patio. Nosotros, no solamente nosotros nativos o personas de color, sino también fuera de Estados Unidos está esa presencia. Usualmente no lo vemos en las noticias, hay como barreras por ciertas razones, pero es muy importante que la gente sepa de fuera de Estados Unidos que los apoyamos para establecer nuestra solidaridad con ellos. Estas alianzas con otras organizaciones significan tantas cosas, incluso con las barreras del lenguaje. Entonces, solamente quisiera que la gente en Estados Unidos reconozcamos que tenemos muchísimo privilegio cuando estamos viviendo aquí. Es tanto poder el que tenemos juntos para detener o por lo menos procurar detener las atrocidades de Estados Unidos y el complejo militar tiene en el mundo. Y como residentes de Estados Unidos, quien quiera unirse a la causa, por favor hágalo. Tenemos tanto espacio para ustedes. Necesitamos de su ayuda porque no podemos hacerlo sin su ayuda. Hay mucho, todo mundo sigue a la Nación Roja. Espero que gente en América Latina y aquí siga a Machete Mate. Hay mucho todavía que podemos aprender fuera de Estados Unidos si los dejamos ser líderes y mostrar nuestra solidaridad con ellos. Creo que eso se ha dicho de una manera muy hermosa. Lo que he escuchado de ambos, una de las cosas más impresionantes de organizar fuera o de experimentar las luchas fuera de Estados Unidos es que ellos están muy conscientes de lo que están pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, una marcha a favor durante el movimiento de Black Lives Matter en contra de la violencia por George Floyd fue común. El imperio de Estados Unidos siempre está complícito en los problemas fuera de su territorio y tiene un impacto a nivel global. Entonces, ser parte del imperio de Estados Unidos tiene relación con todos estos problemas fuera. Y sin embargo, la gente sabe lo que está pasando aquí y nosotros no estamos necesariamente enterados de lo que pasa fuera de Estados Unidos. Pues no solamente hablar y decir solidaridad, sino mirar cuál es la narrativa que está detrás de lo que Estados Unidos dice, ¿no? Al pretender decir que está haciendo cosas por otras personas fuera del mundo, ¿no? Realmente no es esa la verdad. Sí, poderosas palabras de todos ustedes. Son cosas importantes que espero que la audiencia se lleve consigo. Tenemos mucho que aprender de la gente fuera de Estados Unidos y del sur global. La gente que está más
impactada por el imperialismo norteamericano, perdón, estadounidense. Mi siguiente pregunta es, ¿qué otras luchas por la liberación quisieras que la gente nativa en los Estados Unidos estuviese enterada? Nosotros en la Nación Roja creemos que debemos siempre estar apoyando la lucha para terminar la ocupación en todo el mundo, porque estamos ocupados nosotros aquí, porque aquí es el corazón de lo que Estados Unidos hace en todo el mundo. Fuimos los primeros pueblos en recibir la violencia imperialista y la ocupación. Entonces, desde ahí, ¿qué dirían ustedes a la audiencia? ¿Qué quisieran que la audiencia supiera? Si están de acuerdo, comienzo yo. Solo quiero decir, no hay lucha más importante que la lucha de la gente indígena por recuperar su tierra. Número uno, pongámoslo ahí. A lo largo de las Américas, la gente ha sido puesta a un lado por el colonialismo de asentamiento. Creo que la gente nativa en todo el mundo siempre han tenido un lugar vanguardista en las luchas. Por ejemplo, en América Latina, en El Salvador, la gente pipil y la gente maya están al frente de proteger el ambiente como defensores del agua, defensores de los recursos. También en Honduras, los nativos, Berta Cáceres, el caso que dio su vida por defender los derechos de los pueblos indígenas al agua. También la clase trabajadora a lo largo del mundo. Como socialista y como plurinacional, es importante reconocer el rol de la gente nativa, no solamente en Estados Unidos, sino a lo largo de todas las Américas y el mundo. Nunca podemos olvidar el rol del capitalismo ha tenido en explotar las vidas, tierras y comunidades nativas. Si podremos ser algún día libres, el capitalismo es lo más importante que debemos destruir. Por ejemplo, la hija Olivia, la hija de Berta Cáceres, fue atacada por defender los derechos humanos de la derecha en Honduras, por ejemplo. Entonces, sí, necesitamos unirnos entre nosotros. Hay gente nativa en Estados Unidos, pero a lo largo del mundo también. Prestar atención, ¿qué es lo que está pasando en las Américas? El resto de este año y especialmente el próximo año. La gente realmente está luchando contra regímenes muy violentos. Totalmente de acuerdo con todo eso. Y un ejemplo en particular, no es sorpresivo viniendo de mí, ¿no? La lucha en Palestina. Creo que es una oportunidad tan clara para ver sin sus máscaras, sin sus formas más básicas, el proceso de colonialismo actual y que está suscitándose en todo el mundo. Estoy seguro que saben que la diferencia como algo, la colonización como algo que pasó y colonialismo como un proceso actual y que continúa. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la línea 3, en esa lucha, podemos verlo ahí también. Lo mismo que en Palestina, todas las facetas que tiene, no solamente la ocupación de la tierra y el desplazamiento de la gente indígena, pero también el robo de los recursos naturales o cómo desvían el acceso al agua, por ejemplo, la posibilidad de la gente de desarrollar sus propias vidas y de convertirlos en mano de obra barata. Y lo ves en todos lados. Yo creo que particularmente lo estamos viendo en pueblos y tierras indígenas en relación al agua. Y podemos aprender mucho de estas luchas que llevan décadas, si no siglos, resistiendo el colonialismo y el imperio estadounidense y tomar las herramientas y las ideas y las ideologías que han sido creadas como respuesta a esta colonización y deberíamos estar todos agradecidos por ello.
No tengo nada específico o lucha específica que quisiera resaltar ahorita, pero solo quisiera que la gente en Estados Unidos se enfocara donde quiera que hay sanciones. Y lo digo sencillamente porque si hay sanciones en algún lugar, es probablemente porque algo bueno está pasando. Están tratando de liberarse de Estados Unidos, la narrativa global, y están tratando de hacer algo diferente. Y creo que los pueblos nativos tienen mucho que aprender de ello, porque ellos lo están haciendo. Muchas veces nos enfocamos en las relaciones de nación a nación, pero la relación de naciones nativas a Estados Unidos y cómo se ejerce la verdadera soberanía, yo creo que de eso se trata. Cualquier cosa que veamos en la tele, CNN, Fox News, hay que leer más, leer por qué hay esas sanciones. Están tratando de darte esta narrativa de que están ayudando a la gente ahí, pero la verdad es que es Estados Unidos la que está haciendo todas las cosas equivocadas y malas a esas personas. Y bueno, creo que esa es la revolución, si uno lo piensa. Perdón, sí, yo ya hablé, pero yo creo que ese es un punto muy importante que se acaba de decir cuando vemos las sanciones como algo militar, pero no, es una forma de enforzar y de hacer a la gente en ciertas localidades miserables a favor del imperio. Y solo quisiera decir que eso es un muy buen punto. Quiero añadir algo a eso. Cuando Estados Unidos manda ayuda humanitaria, entre comillas, por favor, mírenlo. Fíjense por qué están tratando de entrar a esa cultura, a ese lugar y qué recursos tienen, porque usualmente esa ayuda humanitaria de Estados Unidos no viene con cero cuerdas o lazos, digamos, ¿no? Se dice, estamos haciendo algo maravilloso y hay que preguntarse, ¿hay algo más ahí? No solamente ayuda humanitaria. Cualquier cosa que Estados Unidos hace fuera de su país definitivamente requiere más atención. Gracias. Todos esos son puntos muy importantes y espero que todos los que nos escuchan en Estados Unidos tomen el compromiso consigo mismos estas relaciones nefastas que facilitan el proyecto del imperio. Por ejemplo, dicen, es para su beneficio, para su bienestar. Y yo creo que las naciones nativas se pueden relacionar a eso. Ultimátums, por ejemplo, para ver si recibimos o no el dinero federal. Si nosotros entráramos en contubernio, probablemente nos sancionarían a nosotros en términos de los fondos que recibimos. Podríamos nosotros ser cualquiera de estas naciones si decidiéramos poner en acción ciertas acciones revolucionarias y Estados Unidos no estuviera de acuerdo. Muchas gracias por esos ejemplos tan sólidos. Y también mirar a Palestina, ¿no? Como un ejemplo más claro de lo que el colonialismo de asentamiento se ve hoy en día. Es un ejemplo definitivamente contemporáneo, muy fuerte, y quisiera que todos los nativos miráramos a Palestina, porque la libertad de Palestina es nuestra libertad. Gracias a todos. Ahora vamos a la siguiente pregunta, la cual es, ¿cómo podemos, como gente nativa en el centro del imperio, evitar caer en el excepcionalismo estadounidense, el cual significa que es la narrativa primaria sobre que Estados Unidos se dice de sí mismo, es la que vende al mundo, que somos libres, los más ricos, los mejores, porque somos la autoridad moral? ¿Y cómo la gente puede evitar caer en esa narrativa? Yo puedo empezar con esa. No escuchen necesariamente a sus tíos y tías. O sea, uno sí los respeta en la familia y su liderazgo, pero muchas veces creo, cuando no aprendes estas cosas por ti mismo y las escuchas de tu familia o del tío que, no sé, se fue a servir a Irak en el ejército, creo que todo lo que a ellos se les enseñó y se les aprendieron a creer
no necesariamente en el excepcionalismo, pero de alguna manera fueron forzados a alimentarse de eso y a sentir que eso es efectivamente como deben de sentirse y lo que realmente está pasando. Entonces, no sé, evitar entrar en ello siquiera, ¿no? Tengan cuidado a quien escuchan, principalmente porque como personas nativas nos dicen, pues, respeta a tus adultos mayores, a tus abuelos, y es efectivo que, en efecto, sí debe uno escucharlos, pero me parece que son formas de crianza que ellos recibieron, se les fueron mostrado cosas que no necesariamente eran correctas, quizá en ese tiempo, y les permitió tener una vida que ellos decidieron tener y no los juzgo. La vida es una lucha, pero solo sean conscientes de no solo porque es tradicional y es lo que tenemos que supuestamente creer es lo correcto, solo tengan cuidado. Yo pienso que todas las gentes nativas y fuera de Estados Unidos nativas, esta idea de seguridad que algunas personas sienten en Estados Unidos está construida desde la explotación de Estados Unidos en otros lados del mundo. La solidaridad con el resto del mundo es rechazar esa narrativa excepcionalista y pensar en todas estas pueblos y naciones fuera de Estados Unidos uniéndose, evitar abrazar conceptos dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, pensar en formas más sostenibles para vivir. Esta destrucción de las comunidades nativas a través del destino manifiesto a lo largo de estas tierras, que fue, por ejemplo, en mi caso, nos forzó a irnos de nuestros hogares y de nuestra tierra en los 80s. Para tener la libertad necesitamos justo rechazar estas ideas del excepcionalismo estadounidense para poder lograr la liberación. Por ejemplo, un mundo sin fronteras. Me gustaría ver eso, por supuesto. No tengo mucho que añadir, son respuestas muy buenas. Una cosa sencilla, traten de analizar las descripciones que hace Estados Unidos de otros países y traten de mirarlo como un reflejo, porque es una proyección. Es una proyección de tus peores atributos, es justamente lo que le pones a la gente que sometes. Son las características a las que los relacionas. Por ejemplo, lo único que entienden es la violencia. Miren cómo tratan a sus mujeres. No, no, no. Voltemos y veámoslo como un reflejo. Esto es lo que sucede aquí en Estados Unidos. Otro aspecto del excepcionalismo estadounidense y que nosotros procuramos articular como la izquierda organizada es que nosotros somos víctimas a veces de la idea del excepcionalismo cuando le damos a Estados idea en Estados Unidos con esta omnipotencia, agencia, como que están maquinando todo lo que sucede en el mundo como unas personas brillantes, maravillosas, que son unas cuantas que controlan y están sometiendo al mundo entero. Pero no, Estados Unidos es un gigante torpe y que no sabe las implicaciones muchas veces de lo que hace. La gente lo piensa como esta gran mente detrás de todo lo que sucede en el mundo, pero realmente no. No hay individuos que están pensando estas estrategias brillantes. Solamente están en este camino inescapable del imperio, ¿no? Y no pensarlo como un imperio brillante y porque es fuerte y violento y no pensar que por eso son maravillosos o es un gran imperio. Sí, me encanta esa idea. Parece que cuando la gente se empieza a dar cuenta de la violencia del capitalismo, pueden sentir que se les baja la moral, ¿no? De que no han tenido un análisis correcto y que perderían esperanza y no verían un camino porque le están dando ese poder y esa agencia al imperio. Pero parte del optimismo revolucionario también es reconocer que Estados Unidos no tiene el poder
que a veces le damos en nuestras manos, incluso en nuestras mentes, perdón, incluso si estamos siendo críticos. Hay una opción para un mejor mundo y es lo que la gente ha estado trabajando por mucho tiempo hacia ese lugar. Muchas gracias por ese comentario. Estoy amando esta conversación. Y solo llevamos 35 minutos, pero se siente como si llevamos mucho más tiempo. Y solo tengo 2 preguntas más. Entonces vamos a tener una muy fructífera sesión de preguntas y respuestas. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer para amplificar o difundir las luchas de las personas y pueblos fuera de Estados Unidos? ¿Qué acciones podemos tomar aquí en el imperio, en el centro del imperio? Con respecto a amplificar o difundir las luchas fuera de Estados Unidos, yo creo que la mayoría de la gente nativa de que están conscientes de las cuestiones internacionales, tengan eventos, organicen o tengan un grupo de estudio, aprendan sobre la historia. Si están en ese lugar, también pueden mandar delegaciones. Lleva a la gente a de donde vienes y aprendan los unos a los otros. Tuvimos una serie de grupos de estudios, me ayudó a solidificar mi entendimiento del mundo y por qué deberíamos estar apoyando las luchas palestinas y viceversa. Entonces, creo que, por ejemplo, han habido muchas acciones que están pasando, por ejemplo, en Window Rock, que es como la capital de la nación navajo, y lo único que hace es crear más visibilidad. No necesariamente tendrás la atención de todos, pero habrá algunos pocos que están dispuestos a poner atención, aprenderán, cambiarán y hablarán de ello. Y ese es el tipo de gente en la que deberíamos de enfocarnos, de empezar a involucrarnos con ellos. Esa es una forma de amplificar la lucha. Sí, añadiría solo que, similar a la pregunta anterior, las conexiones entre las luchas, escuchar. La gente está muy atenta fuera de Estados Unidos sobre lo que está pasando. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo del mismo modo. Y ellos nos dirán lo que están buscando. Si miramos la lucha en Palestina, hay una serie de demandas pertinentes y entre ellas están, por ejemplo, el boicot en contra de los productos israelíes. Hay cosas que se pueden hacer, que puedes tú tomar control de hacerlas y entonces contribuir, por ejemplo, también quitar el capital de ciertas corporaciones israelíes, comprender que eso es parte también de la lucha más amplia. Cuando uno procura el daño a la gente más importante de Estados Unidos en el Medio Oriente, es algo que se puede hacer y a veces puede hacerse de manera personal. Este último año, como una respuesta al asalto en Gaza, se ha estado llamando a, por ejemplo, bloquear la entrada en los puertos de barcos israelíes. Y ha sido un esfuerzo bastante concreto y ha logrado movilizar de manera exitosa y mirar cómo se enlazan y se engarzan miembros de las comunidades, también sindicatos de personas de color pueden trabajar para evitar que entraran estos barcos en Oakland, estos barcos israelíes. Creo que ya van más o menos 10 años. Entonces ya quitaron esa como parte de sus líneas de transmisión porque no han podido entrar ahí. Entonces hay acciones que se pueden tomar. Esas son acciones significativas con efectos y consecuencias materiales. Lo estamos viendo también en otros lugares como Sudáfrica. También revisen el sitio por Irak. No es tan difícil lograr una acción de ese tipo y tiene implicaciones muy significativas. Y también es una respuesta de una petición concreta hecha por la gente en donde están esas luchas. Maravillosa respuesta. También traducir
lo que está diciéndose del inglés a otras lenguas para que la gente fuera del mundo puedan ser educados de mejor manera. Pero creo que una de las cosas más importantes sería traducirlo, porque las noticias no nos están diciendo la verdad o todo realmente. Y también los medios independientes, medios masivos independientes también pueden perder alguna de las cosas y podemos ayudar a que la gente en ese sentido se pueda hacer más educada y esté más consciente. Quisiera añadir algo más. Y lo que Samer dijo hace un momento, sí, es importante amplificar las luchas, porque si no lo haces, porque si no la gente va a llegar y destruir la narrativa que está siendo colocada, porque, por ejemplo, la nación Navajo ha estado, por ejemplo, la iglesia de donde yo vivo, ellos apoyan profundamente a Israel sin saber que tenemos más cosas en común con Palestina y los palestinos que con Israel. Entonces, solo quiero añadir ese pequeño ejemplo. El sitio al que se refería Samer está en el chat, si gustan revisarlo, blogtheboat.org y araborganizing.org, perdón. Sí, por ejemplo, hablar de cómo es necesario compartir las historias de nosotros como personas que hemos sobrevivido el genocidio, que es un proyecto de asentamiento, de colonialismo de asentamiento. Eso me parece, creo que podemos quejarnos de Israel todo el día. Quizá más adelante seguiremos. Muchas gracias por esas respuestas. Nos vamos a nuestra última pregunta y luego podemos abrirlo para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las ideas principales que quisieras que la gente conectada el día de hoy se llevara consigo de esta conversación y de todo lo que han dicho? Hay mucho, pero yo diría que escuchar de Torlos y todo lo que han dicho han podido aportar. La interconexión de todas estas luchas, yo creo que esto no es una sorpresa para nadie. De eso se trata la solidaridad internacional. Pero no, también de que es urgente, es esencial, que las luchas no son solamente algo que se interconecta, sino que son interdependientes. Que alguien sea oprimido en algún lado tiene ramificaciones enormes en todo el mundo. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de las coyunturas con el cambio climático, por ejemplo, la extracción de recursos hace el cambio climático en otro lado, etcétera. El uso de los recursos de un lado causa la opresión y en las condiciones laborales en otro lado. Todas son luchas interconectadas por la liberación global, no solamente más allá del imperialismo norteamericano y estadounidense, sino también del capitalismo global. Y debe haber un entendimiento compartido de las comunalidades en las luchas, en todos sus distintos espacios. Todos tenemos roles distintos, pero esos roles están conectados. Y mientras más veas esas conexiones, más efectiva se vuelve la lucha. Añadiría que siempre estar pendiente de lo que está pasando fuera del mundo. No puedes ser socialista o de izquierda sin ser propiamente antiimperialista. Y por eso es que en Estados Unidos tenemos que estar combatiendo la máquina de la guerra. Y depende de nosotros que la lucha indígena no se termina en la frontera norteamericana y estadounidense. Está en Centroamérica, en Sudamérica y el resto del mundo que tienen tanto que enseñarnos, tantas lecciones que debemos aprender. Y si alguna vez contra la máquina de guerra y antiimperialistas estamos abrazando las raíces indígenas que unen con otras culturas nativas del sur. Y es lo que me gustaría que todos se llevaran consigo de esta plática. Lo mismo, hago el eco de todo lo que acaban de decir y añadir, es importante poner atención a lo que está pasando en la arena internacional, principalmente porque pienso que cuando Estados Unidos falla internacionalmente, como que regresa más fuerte aquí a las naciones nativas en el centro del imperio. Por ejemplo, estas iniciativas recientes de Biden
así lo siento. Pongan atención. Cuando estaba en una delegación se me dijo, Estados Unidos, en el resto del mundo están esperando a que los nativos en Estados Unidos hagan algo significativo. Esto me lo dijeron y se los digo a ustedes, a todos ustedes donde estén. Piensan que ellos estamos, de alguna manera, nosotros estamos teniendo la revolución en nuestras manos. Maravilloso. Tiro el micrófono. Algo que nos hicieron recordar, nos están esperando. Todo el mundo está esperándonos, que nosotras las personas indígenas, gente pobre, gente de color en Estados Unidos, que nos levantemos nuestros traseros y nos unamos a la lucha que están teniendo. Porque lo que podemos hacer aquí en el centro del imperio es algo que ellos no pueden hacer. Y esa es una cita muy famosa del maravilloso Che Guevara que decía, tengo envidia de los camaradas en Estados Unidos porque a ellos les toca poder luchar contra la bestia. Y creo que eso es una obligación, especialmente la gente indígena aquí. Voy entonces ahora a abrirlo para las preguntas y respuestas. Tengo una historia, una anécdota de encontrar un barril de petróleo de Venezuela en mi patio. Venezuela dio gas propano y natural cuando no había gas, ni cuando no había electricidad, ni agua caliente. La reservación de Nick, Lower Brule, y estaban sorprendidos. ¿Qué hacía un barril de petróleo? Y también en naciones Navajo. Y es porque se preocupan por nosotros y saben que estamos sufriendo y luchando. Estamos en la misma lucha. Por ejemplo, cuando se ofrece ayuda de Estados Unidos, siempre hay consecuencias, ¿no? Se pierde algo de soberanía. Y aquí no, cuando nos ayudaron, no había nada que nos estuvieran pidiendo de regreso por la ayuda que nos estaban dando. Ahora podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ahí está el chat y está la sección de preguntas y respuestas en el Zoom. Si quieren, por favor, hacer sus preguntas. Don't be shy. No sean tímidos, hagan sus preguntas, por favor. Tenemos una de Nadia, una camarada. ¿Hay alguna acción conjunta, campaña o blanco que deberíamos de considerar como una comunidad global en este momento, mirando a los mismos actores imperiales, militares y corporativos que están teniendo en blanco a nuestras comunidades a lo largo del mundo? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta compartida? ¿O hay algún ejemplo histórico en particular de lucha compartida de la que debamos aprender? La puse en el chat para que puedan verla. I think I'm going to sound like a bit of a broken record at this point, but voy a sonar un poco como un disco rayado. Bueno, pero el ejemplo ideal es Palestina. La comunidad global está involucrada en la lucha palestina fuera de Estados Unidos, pero está creciendo aquí en Estados Unidos. Y creo que lo mencioné hace un rato, que hay un enorme poder. Usar un ejemplo más claro, por ejemplo, utilizarlo para deteriorar, digamos, la opresión de Estados Unidos fuera de Estados Unidos. Hay interconexión. Por ejemplo, las fuerzas militares israelíes están entrenando a gente aquí en Estados Unidos para llevar a cabo la opresión en otros espacios.
por ejemplo, de los recursos, hacen productos, de los recursos palestinos hacen productos y se los regresan 3 veces más caros a los productos que vienen de sus propios recursos. También las sanciones no permiten actividades comerciales y obligan a la gente a entrar en relaciones de explotación, mano de obra barata. Son sistemas globales de opresión. Digamos, cuando estamos a favor de una causa como la Palestina, estamos ayudando muchas otras causas. No solamente es una importante, sino que se puede utilizar como munición para amplias luchas que se dan en otros espacios. Go ahead, Kai. Adelante, Kai. Oh no, I was just gonna nothing major, but not nothing major, but I was just gonna uplift line 3, of course, the line 3. También me gustaría hablar de la campaña de la línea 3. Como todos saben, ya está circulando el petróleo, pero la lucha continúa, no porque hayan terminado la obra, la lucha continúa, los esfuerzos allí, donen, hagan lo que puedan para estar presentes, no ha terminado. Cuando estamos hablando de interconexión, estamos hablando de un pedazo del imperio en el que podemos hacer nuestra acción directa, aplicar la acción directa. También, por ejemplo, en El Salvador estamos viendo un presidente terrible que se está involucrando en este sistema financiero Bitcoin, que parece realmente increíble. También pueden revisar CISPES, son una organización basada en Estados Unidos que están a favor de las causas de la comunidad salvadoreña. Muchas gracias a todos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido algunas tácticas o narrativas efectivas en sus experiencias para llevar a los residentes de Estados Unidos a identificar cuáles son los intereses o la parte en que podríamos tomar para afectar al imperialismo norteamericano y estadounidense? Por ejemplo, en la comunidad Latinx hay mucho colorismo. Tenemos mucho odio reflejado en nosotros mismos. Toda esta idea de americanizarnos para sobrevivir, lo entiendo, duele, es profundamente doloroso cuando empiezas a deshacer lo que significa esta influencia de la apariencia americana en nosotros. Sé amable, muéstrate, edúcate y agiliza, pero también sé amable y sé humilde cuando la gente empieza a verlo. Porque es hermoso ver cuando la gente se libera, cuando se empiezan a dar cuenta lo que el imperialismo ha hecho a nuestras vidas actualmente y lo que ha hecho en el pasado. Entonces, creo que eso es lo que yo hago, ¿no? Educa, agiliza, pero mantente ahí presente para la gente. Una táctica, una narrativa que puede beneficiar o ver cómo la gente puede tomar parte en contra del imperialismo, yo diría que es el militarismo. Porque, por ejemplo, las armas que utilizan para destruir estos movimientos típicamente están creadas en Estados Unidos, producidas aquí. Y lo digo aquí porque en la nación Navajo tienen a compañías como Raytheon y otras que son responsables de producir armas que destruyen movimientos en el mundo. Y es evidente y aparente que esas armas están siendo utilizadas en otro lado y que es realmente loco verlo, que el militarismo es un hilo que uno puede identificar como una comunalidad de todas las luchas. Y creo que es importante hablar de ello. El militarismo está en todos lados, el imperialismo está ahí. Sí, me gustaría añadir brevemente ahí que es una pregunta imposible
de responder, porque hay tantas narrativas que han sido efectivas en distintas formas. Por ejemplo, el análisis de clase y raza es importante para mirar la explotación, pero lo que está en el centro de convencer a la gente es un proceso iterativo de procesar y reflexionar, ¿no? Empezar a analizar realmente lo que se escucha y así es como se van generando las respuestas para las luchas. Conversaciones, las luchas que la gente está viviendo de manera individual. Es difícil, es una cosa difícil de balancear, comprender la diferencia entre las estructuras y la gente que habita esas estructuras. Creo que es muy fácil condenar a la estructura, pero la gente que está atorada en esas estructuras y que no saben mejor qué hacer o no pueden salir de ahí, acercarse a ellos con compasión. Por ejemplo, es el militarismo, no el soldado, es el aparato de la policía, la estructura de la policía y no la persona en el uniforme. O sea, no puedes, sí son personas que están atoradas en el sistema, pero no puedes tratarlos mal. Necesitas sentarte y tener diálogos con ellos. Y me parece que ese es un proceso iterativo para generar cambios significativos. Tiene que ver también con esta relación de Estados Unidos con otros. Muchas gracias por esas respuestas tan bien elaboradas. También decirle a la audiencia que estamos 8 preguntas en el chat. Entonces voy a reunirlas. Esperemos que podamos responderlas todas, quizás no todas, pero gracias por poner sus preguntas. Entonces la siguiente pregunta es, encuentro que a veces los activistas han utilizado la causa palestina en donde, un momento, estoy buscando la pregunta. ¿Cómo encontrar la solidaridad en la causa palestina? Sí, me parece que cualquier movimiento puede ser sujeto de apropiación y eso sí sucede. Eso pasa, es la manifestación de la blanquedad o la blanquitud, porque lo que hacen es decir, no, yo sé, yo les voy a decir de qué se trata eso. Y se trata más bien de darle valor a la voz comunitaria, solidificar mensajes y darse cuenta cuando los aliados realmente no son aliados y son un problema en el movimiento. Cierto. ¿Alguien más quiere responder a eso o sigo con la siguiente pregunta? Ok, nos movemos hacia adelante. La siguiente pregunta dice, ¿pueden hablar un poquito de lo que la solidaridad internacional puede ser cuando enfocamos a las personas afrodescendientes? Por ejemplo, lo que está pasando en África y lo que está pasando con personas afrodescendientes a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo podemos incluirlos en estas conversaciones? Perdón, siento que estoy hablando mucho, pero seré breve. Mi pensamiento rápido sobre eso es de que creo que en general en la historia de Estados Unidos las causas y luchas indígenas y afrodescendientes están juntas. Son las lecciones aprendidas, digamos, del centro de la explotación del colonialismo estadounidense. Son los cuerpos indígenas y afrodescendientes. Entonces, tenemos que aprender todo de ellos, de la misma manera en que, por ejemplo, la respuesta colectiva al asalto en Gaza no se hubiera visto de la manera si no hubiera estado el apoyo mostrado por la movilización hecha por Black Lives Matter unos meses antes. Entonces, se trata de centralizar cómo se mira la explotación y la dominación. Funciona de la misma manera internacionalmente, en donde estamos
enfocando nuestras luchas, hay tanto que aprender porque hay muchas conexiones. De nuevo, son procesos que abren. Hay un discurso y una narrativa que sale de esas luchas y se trata de conectarlas. Yeah, that's a really difficult question, actually. I Es una pregunta difícil. No tengo una respuesta, honestamente, pero yo diría que las luchas afrodescendientes e indígenas, hablamos de la opresión de estos cuerpos, solidificó la creación de Estados Unidos como lo que es. Se trata también como de llamar la atención a las actitudes antinegras o antiafrodescendientes en tu familia. Es muy importante y crítico que uno preste atención a eso y lo descarte. ¿Quieres responder, Blanca? Ambas respuestas fueron muy buenas. Sin duda, la antinegritud o antiafrodescendencia en las comunidades es algo en lo que todos podemos participar y, por supuesto, evitar caer en ello lo más posible. Quiero añadir algo, recordarle a la gente, el lenguaje de decolonización no viene incluso de este continente, viene de la tradición radical negra, viene de África. Entonces, tenemos la palabra decolonización. Hay que recordar cuando la usamos de dónde viene y hacer ese crédito. Viene de la tradición radical negra. Black Radical Tradition. Toda la gente colonizada. Si estamos tomando esa palabra, pues tenemos a nuestros parientes afrodescendientes que agradecerle por esa noción. Vamos a seguir adelante. ¿Cuál fue el evento más importante que te dio pauta para entender la importancia de la solidaridad indígena en la lucha? Internacional, perdón, en la lucha. Yo puedo contestar eso. Creo que un evento que realmente me puso a pensar eso o solidificó la importancia de la solidaridad indígena internacional fue cuando fui a la delegación en Venezuela y me parece que se llamaba la Reunión Internacional de Gente Indígena, algo así. Y lo saco a colación porque me parece que hay una diferencia entre tener un movimiento y un movimiento que tiene poder. Entonces, lo que me di cuenta en el sur global, de que ellos comparten, pero también están organizados políticamente y tienen un peso y una fuerza en el sistema político. Entonces, si realmente quieres hacer solidaridad indígena internacional, necesitas seguir esa tradición y no solamente, perdón, perdí el hilo, pero creo que es importante ver eso, ¿no? La gente en el sur global, ellos tienen mucho poder político, a diferencia de aquí. Jennifer, preguntaste, ¿qué evento? ¿Podrías repetir la pregunta? Dice, ¿cuál fue el hecho o evento más importante que te hizo apreciar la lucha internacional y la solidaridad indígena internacional? Por ejemplo, yo diría que los defensores en El Salvador contra Oceana Gold para proteger el agua en El Salvador fue lo más fuerte para mí, porque la gente indígena iniciaron la lucha y se convirtió en esta coalición internacional llamada la Mesa inicialmente. Y tienen mucho poder, tuvieron mucho poder para detener a una minera, para sacar más oro en el lugar de la tierra de mi madre, y tomó más de una década de organización, educación, ir a cualquier lugar a pedirle a la gente a que se involucrara. Yo sé que esto es loco, pero, por ejemplo, tenían gente de Arena,
que es como la ala conservadora, de parte de ellos. Entonces hicieron todo lo que era necesario para detener una multinacional minera que extraía oro de El Salvador con pura organización. Mi ejemplo pequeño es maravilloso, son estos actos de votación. Estábamos, por ejemplo, en San Francisco, en el área de la bahía. Están estos contenedores enormes en el barco, estos cargos gigantes israelíes, y los detuvimos que entraran a los puertos de desembarco en Oakland. Y cada vez que no pueden sacar toda la mercancía, les está costando millones de dólares. Y los detuvimos por una semana y trataron de ir a Seattle y tampoco pudieron. No recuerdo si era Seattle o Vancouver, pero en algún momento regresa hacia Prince Rupert en Canadá, el lugar más lejano en donde tuvieron que bajar el cargo, digamos el lugar más al norte donde pudieran llevar todo a la carretera. Y nosotros no sabíamos de gente allá, no conocíamos la gente indígena, no estaba en nuestro radar, pero la gente indígena de ese lugar se acercaron y dijeron, nos encantaría ayudar con eso, porque créeme, conocemos lo que es el colonialismo y lo que está pasando aquí. Y prácticamente eran como 10 personas en algún punto o menos. También detuvieron que desembarcara y llegara al puerto el cargo. Y estaban así con sus bastones deteniendo que llegaran. Entonces, la solidaridad hasta el punto más al norte del continente fue la cosa más hermosa para mí. Solamente pensar en ello me quita el aliento todavía. Me hace un nudo en la garganta. Amo esa historia, no sabía. Gracias por compartirla. Todas esas historias, cosas muy poderosas. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuál sería una capacidad que sería útil para los organizadores? Algo que tengamos que practicar o por lo menos comenzar a entrenar y practicar. Yo diría que como organizador, la capacidad más importante es dejar de aprender o más bien de aprender, borrar lo aprendido. Hay muchas cosas que tengo que aprender y miles de cosas que tengo que leer, pero también es importante darte cuenta que muchas cosas que tenemos como preconcebidas como la verdad, tienes que de aprenderlas para que puedas realmente absorber las verdades reales. Para mí sería de aprender. Sí, también creo que cuando lo haces, borras ese aprendizaje, tener compasión militante y ser amable contigo mismo mientras empiezas a ver tu nuevo rol en este mundo. Por ejemplo, ¿qué necesitas hacer para cambiarlo, para cambiar la sociedad? Porque mientras estás de aprendiendo, te duele en tus sentimientos. A mí todavía me pasa. Duele de dónde vienes, cómo llegaste aquí, todo lo que tienes en contra tuya y que vas a tener que ser compasivo y amable contigo mismo y con todos los que estás viviendo ese proceso. Sí, yo iba a decir eso, iba a decir ser humilde, pero es la misma idea, comprendiendo que las cosas que sabes ahora, todavía hay algo equivocado en ello. La naturaleza del trabajo es que estás constantemente evolucionando y que tratas de hacerte responsable de las cosas en las que te has equivocado y a ajustarte. Y creo que eso es algo muy hermoso. Gracias a todos. Muy inspirado, muy inspirador lo que está diciéndose ahorita. Siguiente pregunta que tengo dice, ¿pueden hablar del significado del hecho de que
6 prisioneros palestinos pudieron huir de una prisión de seguridad, de alta seguridad en Israel, y cómo eso nos puede ayudar para nuestras causas por los presos políticos. Again, I think I'm talking too much, but I will. Estoy hablando mucho, lo sé, pero voy a hacerlo. Una de las cosas maravillosas de ese evento solo te muestra cómo estos sistemas realmente son muy débiles. Estos sistemas de opresión, estos espacios que parecían como este enemigo invencible, el encarcelamiento y la explotación presente de estas personas se siente tan grande y tan permanente y tan constante, pero ahí hay un símbolo de resistencia. Está aquí, en mi escritorio, aquí está. Este es un símbolo de resistencia. Es una cosa increíble porque destroza una narrativa. La compasión y la organización, cuando esas dos cosas están juntas, pueden crear resultados tan maravillosos y pueden hacerle daño a esos sistemas que están realmente sostenidos por arena, si uno lo piensa. Sí, iba a decir lo mismo. Es muy inspirador porque, como dices, vemos a Estados Unidos como estas instituciones monolíticas que no podemos derribar. Y ahí están, 6 personas pudieron hacerlo. ¿Y a dónde iba yo con esto? Sí, celebra todas las victorias, pequeñas, grandes. Creo que es tan importante como la resistencia, la celebración. All right, we get to move on to the next question. Vamos a la siguiente pregunta. Okay. So, next one says, how do you manage the opposition you may face? La siguiente dice, ¿cómo manejas la oposición de tu familia nativa cuando estás en contra de su narrativa? Por ejemplo, mi familia estuvo en el ejército y cuando quiera que yo quiero acercarme a estos temas, se me bloquea y piensan que estoy llegando por la izquierda, valga la redundancia. ¿Cómo puedo hacer para enfrentar esa situación? Me gustaría responder esa. Creo que siento que todos hemos vivido eso en Indian Country. Tierra nativa está muy militarizada. En algún punto hemos enfrentado eso y lo que puedes hacer es ser paciente con ellos. Tampoco creo que es muy productivo estar hablando teóricamente y estos grandes conceptos y palabras, porque ese lenguaje no está para la vida cotidiana, pero deberías enfocarte en la vida cotidiana. Si son veteranos, quizás enfocarte en cómo trata a los veteranos el Estados Unidos como Estado. Enfócate en eso, cosas que realmente les importan a ellos y trata de acercarte desde ese ángulo, pero también darte cuenta que no vas a lograr convencer a todo el mundo a tu lado. Y ese no es el objetivo. No estamos tratando de convencer a todo el mundo. Habrá gente que nos escucha, hay gente que están jóvenes, gentes mayores, gentes que escuchan. Si sientes que estás hablando al vacío, no quiere decir que no habrá otras personas ahí. No te rindas. Practica la compasión y date cuenta que las cosas vienen y van y solo espera por el mejor momento. Quizá la gente está más dispuesta a escuchar cuando las cosas están pasando en otro momento. También añadiría que hay organizaciones afuera que apoyan. About Face es una organización que para miembros militares en el pasado, ellos también tienen recursos. Date cuenta que no estás sola solo en esta causa. Hay muchos de nosotros que estamos en la izquierda, que realmente estamos
llegando a este espacio, cómo estás tú en paneles, hablando de las cosas. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí con mi madre. Por ejemplo, el otro día estaba quejándose de, ¿escuchaste las noticias de Fidel Castro hizo esto? ¿De qué estás hablando? Fidel Castro no está aquí ya. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué sucede? Entonces, unámonos, ¿no? No podemos hacer las cosas solos. Mientras más hablamos de nuestras experiencias, con nuestras familias, lo más fácil que será en el futuro. Yeah, and I guess like my tiny contribution here is just that change escalation. Mi contribución Like nobody sería, had a conversation where they el had cambio es relacional. nothing was Nadie ha great. I'm tenido, talking to you, I realized that ha that's salido de una like just de una conversación diciendo, ay, hablé contigo y todo cambió. No, o sea, hay que ser compasivos. La gente está lidiando con sus propios problemas y el cambio vendrá tarde o temprano. Thank you all. And if I, as the moderator, Gracias. might insert my 2 cents for that question. I have faced Para esa a lot pregunta, of más allá de ser negativity, moderadora, yo he enfrentado from my family in general, from what I muchísima do negatividad professionally, por lo que hago, no solamente a mi familia, a mi gente. Creo que uno de los errores más grandes que hice al tratar de convencer o que la gente comprendiera lo que estaba haciendo es sentirme muy frustrada sin darme cuenta que los estaba lastimando o haciéndolos sentir menos porque me enojaba tanto. Y aunque todas estas cosas que aprendemos de Estados Unidos y estamos inspirados porque realmente sabemos estas cosas, pero no debemos dirigir nuestro enojo a nuestra gente, sino a las estructuras del poder y darnos cuenta que incluso aunque nuestra gente puede estar en algún momento contribuyendo a la violencia por la ignorancia, la gente tiene que aprender de alguna manera a lidiar con la violencia que enfrenta todos los días. Entonces, entender por qué la gente no puede comprender o gente nativa sí comprenden, por ejemplo, las causas de las luchas de clase, pero no necesariamente tienen el lenguaje para ponerlo, ¿no? Solo recordar eso. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Hablaban de un consumo de consumir menos. He escuchado un término de crecimiento. ¿Es similar? ¿Hay una arena de consumo? Estoy pensando en las formas de alimentación indígena. Sí, se trata de enfocarte en la naturaleza en vez del crecimiento económico. Entonces, más que sobreconsumir de cosas, productos, regresar a la naturaleza, a cosas sostenibles. No necesitamos tanto. Estaba usando, no necesitamos el último videojuego o cosas así. Tratemos de hacer cosas que beneficien menos el beneficio o el crecimiento económico y enfocarnos más en la protección de la madre tierra. Otra cosa que decimos en la Nación Roja es Red Nation. Se trata de la gente que está consumiendo de más, la que debe de consumir menos, no la gente que está consumiendo, dejar de consumir. Si no se trata de que la abuelita que está en la reservación y no tiene agua potable, se trata de que ella consuma menos, o la gente en el sur global que tiene muy poco, sino la gente que está consumiendo de más siempre, la que debe consumir menos. Cuando estamos organizándonos, los miembros nos preguntan, ¿por qué estamos poniendo apoyo para apoyar otras causas cuando mi movimiento necesita apoyo aquí o cuando las necesidades de nuestra lucha no están siendo alcanzadas o solventadas? ¿Cuáles son los momentos de la organización donde crece la solidaridad a partir, por ejemplo, de analizar los procesos de las organizaciones locales? Puedo dar un ejemplo de eso.
Dentro del Comité Internacional de los Socialistas Demócratas de América, tenemos distintos subcomités que trabajan de manera separada, pero junta. Y también a nivel del capítulo local, que tenemos cosas distintas. Vamos a lanzar una campaña de Cuba donde gente de distintas partes puede contribuir y creo que la gente diría, ¿por qué estamos enfocándonos en vacunas, en el apartheid de las vacunas y de medicamentos en zonas sancionadas por Estados Unidos? Aquí estamos tirando vacunas todos los días en Estados Unidos. Nos estamos deshaciendo de tantas que ya no se pudieron usar, que se echaron a perder. Entonces está todo conectado, ¿no? Entonces, tener esas conversaciones cara a cara con la gente que tiene esas preguntas y tratar de hacerles ver que las luchas están conectadas. Y sé que estoy usando la cuestión de COVID, pero es una pandemia y nos está afectando a todos. Y mientras un país no está recibiendo las jeringas o las vacunas, eso nos afecta también a nosotros. Realmente así es. Comprender las formas en las que todos estamos enlazados. Eso es más fácil. Yo puedo hablar un poco de esto. Durante el momento más álgido del movimiento Black Lives Matter, me di cuenta que la gente nativa estaba comparando la opresión a nativos a la gente afrodescendiente. Y creo que la única manera, porque no tiene sentido, ¿no? El resaltar por qué están haciendo algo mal, o sea, o que estés mal pensando eso. Yo creo que es el síntoma de la realidad en la que vivimos en Estados Unidos, porque todo se reduce a lo individual. Y creo que en ese momento era importante resaltar, gente de ambos grupos es brutalizada y asesinada por las fuerzas policíacas de la misma manera, y por eso es que debemos de enfocarnos en la estructura. Estamos criticando las estructuras y no tanto a las personas que participan en la lucha contra las estructuras. Adelante. Algo rápido. No hay separación de las luchas. Todo al final del día está interconectado. La solidaridad internacional tiene que funcionar de ambos lados. Creo que una de las cosas más críticas es que están buscando la solidaridad internacional, que hagan las conexiones de los movimientos locales con lo internacional, porque hay mucha más relación de lo que creemos. Y mantener la importancia de organizarse localmente para afectar internacionalmente. Gracias a todos por esa respuesta. Quiero ver el horario. Tenemos 8 minutos más. Acabamos a la media de la hora. Entonces, tengo nada más una pregunta más y he estado tomando las preguntas en el orden en el que venían. La que sigue dice, la identidad indígena suele ser reducida a una cultura de performatividad y la historia de nuestras culturas se ignora. ¿Cómo podemos hacer que las personas nativas jóvenes puedan ver el privilegio en el que viven dentro de Estados Unidos y cómo pueden ayudar a otras causas indígenas? Me gustaría responder. No sé si voy a responderla correctamente, pero diría, necesitamos organizarnos. Nuestro lado tiene que estar organizado y tomar estos espacios. Hay muchísimo poder que se está dando a otros cuando no tomamos la lucha dentro de lo educacional con los jóvenes y los niños. Hay mucho poder ahí. Eso es uno. Y dos, el otro lado está muy organizado. Están tomando los distritos escolares. Son los que están diciendo las cosas. Son los que están, digamos, impartiendo todo esto que ahora nosotros movilizados estamos tratando de aprender. Entonces, solo quiero hablar de eso, ponerlo allá afuera, de que piensen en organizarse y, por ejemplo, tener campañas para ser elegidos dentro de las juntas directivas en las escuelas
y tratar de luchar para generar un mejor futuro para ellos. Y también reconocer los privilegios viviendo en Estados Unidos, pensando en las causas internacionales. Sería genial empezar desde joven, ¿no? Para que no tengas que de aprender todo en el futuro y pasar por ese proceso tan doloroso. Necesitamos estar ahí como izquierdas. Necesitamos estar ahí resaltando estos procesos para los niños y que crezcan en un mejor mundo. Lo que no teníamos nosotros cuando estábamos jóvenes. ¿Por qué no estamos haciendo lo más sencillo para ellos? Para vivir una vida más completa, más... Son pequeños humanos y deberíamos de estar resaltándolos a ellos en un movimiento, en nuestras luchas. I don't know if I'll answer this correctly either. No sé tampoco si voy a contestarlo correctamente, pero la pregunta, pero I think about like performing identity and things like that. So, creo que las identidades performativas, native discourse that I've been seeing happen now, estoy viendo como que esta reconexión del discurso indígena que he visto últimamente. Siento que cuando tú te enfocas en la identidad y la cultura, tomas estas identidades de reconexión, porque me parece que es algo extraño que algunas personas se sienten como elevados porque reconectan con su cultura, pero cuando lo ves ampliamente, no es verdad que todos estamos buscando reconectarnos con nuestra identidad. Me gusta siempre pensar estas cosas de manera más amplia. Cualquier cosa que estamos tratando de regresar, esta idea estancada de dónde estábamos en el pasado, pues no sé, o sea, quizás es más importante pensar en lo que podemos convertirnos o a lo que podríamos aspirar a ser, más allá de la identidad nativa, porque realmente sé lo que es eso, no lo sé. Creo que es una pregunta interesante. Creo que todos estamos enfrentándolos todos. No quiero ofender a nadie, pero siento que dentro de Estados Unidos estamos tan desconectados con la identidad y la cultura y es preocupante cuando no solo nos enfocamos en la parte cultural. All right. Any more comments on that question? ¿Algún otro comentario de esa pregunta? We good? How are the panelists feeling about taking one more question or doing ¿Cómo one se more? sienten? Si quieren cerrar o tomamos una pregunta más. You've been on here for quite a while. Ya Okay. llevamos tiempo aquí. I Bueno, think one thing I'd say in response to that too, yo respondería a esa is, pregunta. performing culture, right, is something that is Hacer relatively performances o recent, ejecutar la and it cultura es came as a algo response to the reciente way y llegó como una you know, respuesta a the una US forma government de tried to break up la manera en que el gobierno de Western Estados Unidos culture trataba de using romper COINTELPRO, a los right? movimientos en los And 60s that's the point at con which COINTELPRO, nonprofits began to take over movements, que and the se emphasis was trataba really de on culture. tomar a los And movimientos a través de you're organizaciones asking, no why gubernamentales is this move y, focused y on the individual? One's individual identity hicieron lo que versus necesitaban para que la gente se enfocara en lo individual y pudiese como hacer un performance de la cultura. Y se ha vuelto un problema muy difícil porque se ha institucionalizado. Por ejemplo, dentro del sistema educativo, es importante recordar los orígenes de este proceso y recordar también que históricamente la gente nativa no se identificaba a partir de su performatividad cultural y teníamos cada uno nuestras ciudadanías y sentidos de pertenencia que no tenían que ver con los estándares federales. Y creo que es importante recordarle a la juventud que no somos excepcionales como gente nativa en Estados Unidos, que hay gente nativa en otros lados del mundo haciendo trabajo similar, perdón, y enfrentando luchas semejantes, y que la narrativa general de la gente indígena aquí no deberíamos de tomarla como nuestra, porque tenemos nuestras propias narrativas, y llevar a los estudiantes a que se pregunten cuáles son sus orígenes, saber de dónde vienen, porque realizar performance de la cultura no va a resolver el problema. Y si se trata solamente de algo visual o de atraer o agradar, pues no tiene que ver con lo que realmente significa organizarse. Ustedes están haciendo
un trabajo maravilloso organizando a los estudiantes. Estudiantes como maestros como ustedes, Samer, es muy importante, ¿no? Todos los maestros radicales que están allá afuera haciendo ese trabajo. Creo que estamos justo a tiempo. Entonces quisiera dejar este último minuto para los comentarios finales o argumentos finales en el tema de internacionalismo. I'll just say I'm really grateful to be in struggle with y'all. Muy agradecido de estar en la lucha con ustedes. Ha sido muy inspirador y un placer escucharlos a todos. No solamente ustedes en el chat, no solo en el PAN, si van a estar en esta semana en la capital, en el movimiento La Gente contra los Combustibles Fósiles, acá nos vemos. Gracias por escucharnos por 90 minutos el día de hoy y comprometerse a esta vida internacional, forma de vida internacional. Si tienen preguntas o comentarios, acérquense a nosotros. Creo que nosotros todos estamos bastante abiertos. Yo acabo de conocerlos a ustedes, panelistas, este día, pero creo que todos estaríamos dispuestos a hablar con quien sea. Y si tienen algún problema, si hay algo en que podemos ayudarles, por favor, acérquense. Todos estamos tratando de ayudarnos los unos a los otros. Sí, es maravilloso estar aquí. Gracias por tenerme aquí. Honestamente diría, no tengan miedo de involucrarse, de decir la verdad y hablar de la solidaridad internacional. Y es mi primera vez que yo hablo de ello, por ejemplo, ¿no? Públicamente. No quiere decir que decir como Samer que no es tan difícil, porque sí, sí es difícil. No tengan miedo de equivocarse o de decir cosas que piensas que estás bien, ¿no? Porque podemos pasar toda la vida diciendo las cosas como si estuviéramos bien y nunca estar bien, ¿no? Agradezco a la Nación Roja. Gracias a todos. Panelistas, si pueden, por favor, poner en el chat sus contactos en las redes sociales para que la audiencia se pueda acercar a ustedes, su Twitter, su Facebook, su Instagram o cualquier lugar en donde puede la gente acercarse a ustedes, si se sienten cómodos con ello, claro. Muchas gracias. Gracias a todos. Únanse, por favor, por nuestro último panel, que es la conferencia magistral. Con ese panel vamos a cerrar nuestra liberación nativa del 2021. Nos vemos pronto a las 4. Y si están en Albuquerque, Nuevo México, por favor, únanse a nuestra marcha por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas a las 5 de la tarde aquí en Albuquerque. Muchas gracias y hasta luego. Thanks, everyone. That was really, really